Hace varios años que preparo salchichas vegetales en casa. Tengo un hijo que tiene 13 años. Nada más divertido y saludable que preparar una opción de salchichas vegetales para nuestros hijos. Porque sabemos lo que llevan dentro, porque son más nutritivas, porque están hechas en casa y porque son deliciosas. Tengo varias recetas. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de mi receta de salchichas de garbanzo a base de semillas de girasol, a base de frijoles blancos. Están buenísimas todas. Hoy te voy a presentar una nueva receta de salchichas vegetales a base de lentejas, económicas y realmente sabrosas. Para hacer estas deliciosas salchichas vegetales vamos a usar 2 dientes de ajo, los vamos a picar, una cebolla pequeña, también puedes usar puerro en lugar de cebolla o puedes usar cebolla de verdeo. Vamos a usar condimentos, esta parte es muy importante. Yo voy a usar pimienta de Jamaica molida, 2 cucharaditas bien llenas. En lugar de pimienta de Jamaica puedes usar curry, o podés usar garam masala o podés usar comino. Cualquiera de esos condimentos va a quedar muy bien en esta receta, o podés usar cualquier otro condimento que tengas en tu cocina. Vamos a colocar la cebolla y el ajo en una olla con un poco de aceite de oliva. Vamos a cuidar que no se queme, tampoco que se dore, queremos solo que se ablande. Una vez que se ablandó la cebolla, apagamos el fuego y colocamos el condimento. En este caso yo estoy usando la pimienta de Jamaica. Recordá que puedes usar cualquier condimento. Lo importante es darle sabor a estas salchichas vegetales. En una procesadora o licuadora vamos a colocar 2 tazas de lentejas bien cocidas. Estoy usando lentejas marrones, podés usar también lentejas rosadas, las que tengas. Vamos a sumar media taza de batata cocida. Sí, batata cocida o camote boniato como lo conozcas. También puedes usar papa o yuca. Nos sirve para ligar los ingredientes. Y ahora vamos a sumar la cebolla con los condimentos. Esto le va a dar sabor. Y si te está gustando la receta, compartila para que cada día más chicos puedan disfrutar de esta opción de salchichas vegetales más nutritivas y hechas en casa. Y vamos a rallar remolacha o betabel cruda, 4 cucharadas. Si no tenés remolacha, no te preocupes, podés usar zanahoria. La misma cantidad, zanahoria cruda, rallada, 4 cucharadas. Esto es para darle humedad a la preparación, porque no vamos a colocar nada de líquido. Agregamos sal marina a gusto, yo puse una cucharadita de sal y vamos a procesar hasta que nos quede con una consistencia así, lisa y cremosa. Vamos a colocar la preparación en un recipiente y vamos a agregar la harina. ¿Qué harina voy a usar? Yo voy a usar harina de arroz, 1 taza. Te cuento que en lugar de harina de arroz puedes usar también harina de avena, puedes usar harina de garbanzo, puedes usar harina de trigo sarraceno. Vamos a integrar bien la harina. Es muy importante que la masa nos quede súper húmeda. ¿Por qué? Porque de esa forma las salchichas no van a quedar secas. Así que vamos a armar la masa y la vamos a dejar descansar por 10 minutos. Pasado ese tiempo vamos a preparar el molde para cocinar las salchichas vegetales en el horno. Vamos a formar las salchichas vegetales. Mirá la masa tiene que ser súper húmeda, porque de esa forma las salchichas no te van a quedar secas. Y si te cuesta trabajar la masa, podés ponerte aceite en las manos y trabajarla con un poco de aceite en las manos para que no se te pegue. Bueno, vamos a armar los cilindros y vamos a cortar, mirá todas las que salieron, 16 unidades. Con esta cantidad de salchichas vegetales las podés colocar en el freezer, duran hasta 3 meses. Siempre te sugiero, antes de frizarlas, te conviene precocinarlas.
¿sí? Es lo que voy a hacer yo. Yo las voy a cocinar primero en el horno a 180 grados Celsius por aproximadamente 15 minutos y como no las voy a comer en el momento, las voy a frizar. Una semana después las saqué del freezer todas juntas porque las voy a calentar a todas. Las dejo 5 minutos fuera del freezer. Ya tengo listo una salsita con tomate, cebolla y orégano y unos pancitos de avena deliciosos que preparé. Si querés la receta, déjame un si quiero en los comentarios. De esta forma, más o menos 5 minutitos, las voy a ir girando. También las podés calentar en una sartén o las podés calentar en el horno o las podés calentar en una parrilla. Mirá qué bien que se ven estas salchichas vegetales. Probá esta receta. Cuando la pruebes, contame en los comentarios qué te parecieron. Si te gustó la receta, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas salchichas vegetales. Si no te suscribiste al canal Recetas de Gris, te invito a que te suscribas y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video.